Muy buenas tardes y bendiciones. En este día deseo orar y poner delante de Dios el tema que hoy quiero compartirles. Considero que es una enseñanza que va a marcar un nuevo mes y una nueva etapa en nuestras vidas. Así que Espíritu Santo, yo te pido que toda persona que el día de hoy va a escuchar esta enseñanza sea guiada por tu Espíritu y que nos confirmes cómo es que tú anhelas que nosotros podamos tomar posesión de las promesas que en la palabra han sido establecidas para cada creyente. En este día quiero saludar a mis hermanos en Cristo, los pastores de Panamá, al pastor Simón y a los hermanos que me bendicen escuchando y transmitiendo esta grabación. Igualmente, le damos gracias al Señor por la plataforma de Radio Chailó, Costa Rica. Un saludo al hermano que nos ayuda, al hermano Guido, a Mayelita, a Danielito, Lucía, Roberto, Vicky, muchos hermanos más que me han solicitado poderse unir para poder escuchar esta grabación, que lo hago con todo el amor para el pueblo de Dios. Amén. En este día quiero compartirles un tema que, como les decía, es muy relevante, muy importante, porque nos habla de toda una generación que salió de Egipto, que estuvieron esclavos por más de 400 años bajo el yugo del faraón en condiciones muy difíciles, pero ellos clamaron a Dios para que Él los sacara de esa esclavitud. Y entonces todos conocemos la historia, cómo Dios con mano poderosa los sacó de Egipto hacia la tierra prometida. Primer principio que vemos en esta historia es que Dios cumple sus promesas. Y en este día quiero recordarle a Mayela, a Lucía, que Dios es un Dios fiel, que lo que Dios dice tiene cumplimiento, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, porque nuestro Dios no hay sombra de variación, porque Él es fiel a su palabra. Y entonces, continuando en este mensaje, Dios los sacó de la tierra de la esclavitud. Los sacó de donde ellos estaban haciendo ladrillos para el faraón. Los sacó del horno de fuego, de la tierra de aflicción. Pero los sacó para llevarlos a una tierra promisoria, una tierra que fluía leche y miel. Ese era el propósito de Dios para toda esta generación, que dice la Biblia que cuando salieron de Egipto era más de 1,5 millones de personas que salieron con un llamado de parte de Dios. Salen de la esclavitud, van a pasar por el mar, pero ahí estaré yo. Y luego pasarán por el desierto, pero también ahí mi presencia irá con ustedes. Dios prometió que su presencia les acompañaría. Dios me dice que te diga, recuerda que Él se ha comprometido a estar todos los días de tu vida junto a ti, que no te dejará, que no te abandonará. Y como prueba de ello, recuerda que durante el tiempo que permanecieron en el desierto, dice la palabra, que diariamente los sustentó con maná, que diariamente les hacía brotar agua muchas veces de la roca. Dice que sus pies nunca se hincharon,
que su ropa nunca se envejeció, que tenían una protección en la mañana con la columna de nube y en la noche con la columna de fuego. Vemos la protección de un Dios que se movía en medio de ellos, que les hablaba audiblemente, que le dio los 10 mandamientos. En el desierto, este pueblo conoció al Dios sobrenatural, al Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto, al Dios que hizo que los egipcios les entregaran ropas y riqueza. Ese es el mismo Dios que te dice: te he sacado de Egipto. ¿Para qué? Para que avances hacia el llamado, hacia el propósito, porque mi palabra dice en Jeremías 29, porque he aquí los pensamientos que tengo para ti. Hermano y hermana que me escucha, los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que espera. Ellos sabían que su fin no iba a ser como esclavos. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo había escuchado su clamor, había visto su aflicción. E igualmente Dios te está diciendo en este mes de abril: yo te voy a sacar con mano poderosa. ¿De qué? De ese lugar de tristeza, de aflicción. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios. Dice la palabra que Él va como gigante, abriendo puertas, rompiendo cerrojos, allanando el camino, enderezando lo cojo y lo torcido. Y así como Dios cumplió su promesa de sacarlos de la esclavitud, de hacer que ellos de esclavos pasaran a ser libres, de que pudieran ver a un Dios que con su mano poderosa los había sacado, es el mismo Dios que hoy nos está diciendo que no temas, porque yo estoy contigo, mío eres tú y yo te redimí. Continuó. Este pueblo que salió de Egipto tuvo que estar en el desierto, sí, pero al mismo tiempo en el libro de Números capítulo 13, en este pasaje es tan importante que tú y yo nos detengamos. ¿Por qué? Porque vamos a conocer el por qué esta generación que salió de Egipto hacia la libertad, 1,5 millones de personas, solamente de toda esta generación, solo 2. Solo Dios alcanzaron a ver las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. Solo Dios alcanzaron el propósito. La pregunta es: ¿qué hizo la diferencia entre toda esa generación que se quedó y murió en el desierto y que solamente 2 pudieran tomar posesión de esa tierra? Hoy vamos a aprender a la luz de la palabra cosas que están escritas ahí para que usted y yo no las repitamos. El libro de Números capítulo 13 hace énfasis de cómo Moisés envía a 2 espías a Canaán para que le traigan un reporte de aquella tierra. Este es un paisaje muy conocido y todos sabemos a partir del verso 25 el reporte que trajeron. Hay reportes que en este momento quizás a ti te están llegando, una notificación, un examen de laboratorio que salió alterado, un divorcio, una separación. No sé qué reporte te está llegando o te llegó en estos días, pero bendito sea Dios que hoy vamos a aprender a la luz de la palabra que nosotros ante los reportes que estamos escuchando debemos primero escuchar el reporte del cielo. ¿Qué es eso? Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, estos 10 espías dijeron: esa tierra ciertamente es una tierra que fluye leche y miel, pero siempre que hay un pero, ponle atención. Pero vimos a los gigantes, pero vimos las ciudades amuralladas y nos vimos como langostas. Ese fue el reporte negativo que vieron aquellos 10
hombres. Sin embargo, Josué y Caleb hicieron la diferencia. Caleb dijo, vamos, subamos y los tomaremos. Así habla alguien con un espíritu diferente. Hoy te voy a hablar de quién, de Caleb. Caleb, un hombre con un espíritu diferente, un hombre que marcó su destino por causa de que creyó a que Dios les había dicho, los saco de Egipto de la esclavitud, pero el desierto no es el lugar donde ustedes van a quedarse. El desierto tan solo es un lugar de paso, pero para ustedes tengo la tierra que fluye leche y miel. Amén. Caleb abrazó esa promesa, caminó con ella y tomó posesión de su herencia. En este día yo le estoy hablando a quién, a los herederos de las promesas de Dios. Quiero que hagas un alto en el camino conmigo, que levantes la mano y diga, aquí hay uno que le cree a Dios, aquí hay uno que camina con promesas de Dios, aquí hay uno que no está viendo los gigantes, aquí hay uno que no está viendo las puertas cerradas. ¿Será que hay alguien que me diga, pastora, cuente conmigo, yo tomo esta palabra, yo creo que en mí también hay un espíritu diferente, porque escrito está en Timoteo capítulo 1, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de que Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La semana pasada te hablé lo importante es que desarrollar el fruto del dominio propio, pero en este capítulo en Timoteo Dios nos está instando a que no nos haga un espíritu de temor ni un espíritu de cobardía ante las diferentes situaciones que muchas veces se nos presentan, y por eso Dios mismo, y ahora lo vamos a ver en el rema, Dios mismo dijo de Caleb, en él hay un espíritu diferente. Pero ¿quién es Caleb? Caleb fue un hombre que estuvo viviendo en Egipto como esclavo. Él también salió. ¿Por qué? Porque Dios lo sacó con brazo poderoso. Caleb también caminó en el desierto. Caleb también fue uno de los 12 que fue a explorar la tierra de Canaán. Caleb vio, ¿sabes qué? Él vio los frutos, él vio la tierra que era fértil, y por eso cuando oyó el reporte de los demás dijo, no, subamos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, no los comeremos como a pan. Un espíritu diferente es aquel como el de Caleb, que hace callar a aquellos que traen reportes negativos. En este momento es necesario que tú acalles que las voces aún del alma, los dardos que el enemigo te envía, donde nos dice que siempre vas a permanecer en lo mismo, que nunca vas a salir de tu condición de deuda, que nunca va a cambiar esa persona por la que has orado. Hoy es el día de que enmudezcas, que silencies las voces externas e internas que te hacen retroceder, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, espíritu de miedo, espíritu de cobardía. No somos de los que retrocedemos, somos los hijos de Dios que con un espíritu diferente hemos decidido entrar, tomar y poseer que la herencia que Dios nos habló en el libro de Efesios. Amén. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que sé que esta palabra está fluyendo como ríos de agua viva. En el nombre de Cristo Jesús, recibe palabra, Sandrita, de parte de Dios. Levántate en el nombre de Cristo Jesús, porque aunque los médicos hayan dicho que para ti no hay respuesta, hay un Dios todopoderoso que puede invalidar, y hoy declaramos en el poder del acuerdo sobre tu vida, Sandrita, y sobre tu hijo Marco, que por la llaga de Jesucristo ustedes son sanos, que en el nombre de Cristo Jesús se anula, se cancela, se invalida todo decreto y toda sentencia de parte del enemigo, porque escrito está para ti que me escuchas, tú vivirás
¿Para qué? Para declarar las maravillas del Dios vivo. Hablamos vida a tu circunstancia. Hablamos vida en el nombre de Cristo Jesús. A lo que parece imposible. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos, Señor, que así como en Caleb hubo un espíritu diferente, en nosotros también hay un espíritu diferente. ¿Y qué es ese espíritu diferente? Es un espíritu que habla lo que Dios dijo. Es un espíritu que se fortalece en el Señor. Caleb se fortaleció en el Señor. Caleb caminó 40 años, puesto los ojos en quién, en la promesa. Mi pregunta es, ¿qué hizo la diferencia entre dos hombres para que entraran a tomar la tierra prometida? ¿Sabes por qué esa generación se quedó en el desierto? Se quedó en el desierto primero, escucha palabra, por la forma de pensar negativa. Cuando tú y yo permitimos que el enemigo te envíe dardos y levante fortaleza que te hace creer que nunca esto va a cambiar, es la misma mentalidad que tuvo este pueblo. Habían salido de Egipto, habían visto a Dios obrar milagros, pero nunca Egipto salió de ellos. En el desierto aún mantenían una mente de esclavos. ¿Por qué? Porque en cada momento querían regresarse porque anhelaban ¿qué? Los ajos y la cebolla. Pero se olvidaron que fueron esclavos por tantos años. ¿Qué más impidió que esta generación entrara? Se desenfocaron en el propósito, se olvidaron que Dios les había dicho que había una tierra prometida y que 12 hombres fueron, la vieron y se dieron cuenta que ciertamente era una tierra grande, era una tierra fértil. ¿Qué más pasó con esa generación? Si lo vemos en el capítulo 14, en los primeros versos, ten por favor atención a lo que pasó con ellos. Primero, murmuraron. Segundo, se quejaron. Tercero, decidieron volverse atrás. Y cuarto, dijeron, mejor hubiéramos muerto en Egipto. ¿Para qué nos sacaste a esta tierra? Ellos, cuando permitieron que lo que estaban viendo, creyeron que ese iba a ser su destino, entonces hicieron un mal reporte, dijeron que sus hijos iban a morir ahí en el desierto. Y Dios escuchó cada palabra que salió de la boca de ellos. ¿Por qué? La Biblia dice que usted y yo nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Pero sigo con Caleb. ¿Sabes por qué? Porque hoy quiero que nos enfoquemos en un hombre que caminó 40 años. ¿Por qué? Porque precisamente en Números capítulo 14, verso 24 dice, escucha, este es el rema para ti y para mí. Dios está hablando de Caleb y Dios quiere también hablar de ti y de mí. ¿Por qué? Porque el cielo ve cuando hay un creyente que ha desarrollado un espíritu que le crea a Dios y que se ha fortalecido en él. Y la Biblia dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu distinto, un espíritu diferente. Luego dice la palabra, porque él decidió ir en pos de mi. Segundo punto, Caleb decidió ir en pos de quién, de Dios, de su promesa, de su llamado. En este día te pregunto, ¿en pos de qué estamos andando? ¿En pos de las circunstancias y repitiendo que no es posible? ¿O estamos caminando en pos de que la palabra de Dios me dice que mayor es el que está en nosotros, que nada es imposible para el que cree? Y luego sigo leyendo precisamente Números 14, verso 24. En Caleb hubo un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque decidió ir en pos de Dios. Y como tercer punto dice Dios, yo mismo lo entraré a la tierra en que estuvo. Es el
pacto de Dios anunciándole a Caleb: por cuanto decidiste creerme, por cuanto decidiste alinearte, por cuanto decidiste ver el fruto de ese lugar y no te detuviste a ver ni los gigantes ni las ciudades amuralladas, yo mismo te haré entrar para que tomes posesión de ese territorio que tus ojos vieron. Y lo más maravilloso, porque Dios es un Dios generacional, es que le dice: y tu descendencia tendrá también esa tierra en posesión. Oh, bendito sea mi Dios. ¿Sabes por qué? Aquí hay palabra revelada. Caleb no solamente tomó posesión de esos territorios, sino con su ejemplo marcó a todo un linaje. ¿Sabes por qué? Porque no solamente Dios está hablando de Caleb, que va a entrar, sí, a tomar su herencia, sí, sino que le dice: también tu descendencia tomará posesión de esos territorios. Entonces, el espíritu diferente de Caleb es aquel que se distingue. ¿Por qué? Por la forma en que habla. Creí, por lo cual hablé. Se distingue, ¿por qué? Porque 40 años en el desierto no minaron en nada la fe. Él seguía caminando, puesto los ojos en Jesús, creyendo la promesa, teniendo convicción y certeza de que el mismo Dios que lo sacó de Egipto también lo llevaría a conquistar la tierra prometida. Entonces, estamos aprendiendo en este día, Caleb, la inspiración para mí. ¿Por qué? Porque cuando Caleb tenía 40 años, fue que escuchó la promesa, pero después pasaron, ¿sabes cuánto? 45 años pasaron cuando ya Caleb era un octogenario, igual que su amigo Josué. Los dos eran ya ancianos, de 80 y pico de años, pero ¿sabes qué? Ninguno de ellos se desmayó, ninguno de ellos dudó, sino que si tú ves en el capítulo 14, ahí tú leerás, y te lo dejo como tarea, la forma en que Caleb le dice a Josué, le dice en el verso 12, acuérdate de que Dios me dijo que me daría esa tierra, y le dice: dame esa tierra. Le está diciendo a Josué: nunca me olvidé de que un día Dios me daría mi herencia. Y le dice: ¿sabes qué? Dame ese monte donde están los gigantes, donde están aquellos gigantes. Dame esas ciudades amuralladas. ¿Sabes por qué? Porque él dice: la misma fuerza que tuve hace 40 años es la misma que tengo hoy. Él nunca se dio por vencido. Él nunca pensó que a los 85 años ya tenía que irse a su casa, ya tenía que pensionarse. No, ¿por qué? Porque los valientes de Dios, los guerreros de Dios, los que tenemos un espíritu diferente, creemos que viviremos, cumpliremos el propósito de Dios y moriremos, ¿sabes qué? Con las botas puestas, mirando al sol de justicia. Eso es lo que yo creo, que para eso nacimos, para modelarle a una generación que sí se puede caminar en medio de las situaciones más adversas. Podemos caminar en medio de la pérdida, en medio del luto, en medio de los problemas de salud. Ahí es donde le demostramos, ¿sabes qué? Al Dios del cielo, que esperanza contra esperanza, seguiremos avanzando, seguiremos caminando, seguiremos creyendo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de pacto que entró a aquellos ancianos a tomar posesión de su tierra, le dijo a Josué en el verso 5 de Josué capítulo 1, nadie, escucha palabra, nadie te podrá hacer frente durante
todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Recibe esta palabra rema. El mismo Dios que acompañó a Josué y a Caleb en esa travesía es el mismo que nos dice: no temas. No temas porque estoy contigo, mío eres tú. Entonces, yo quiero que aprendamos a la luz de las Escrituras que Caleb marcó la diferencia entre quién, entre los que se quedaron en el desierto, viendo lo imposible y añorando a Egipto, pero entre los que dijeron: Egipto terminó, la esclavitud terminó, y yo me he decidido avanzar y yo he decidido creer que para ti, para mí, para mi familia hay un destino de gloria, porque escrito está. Jesús dijo, y la palabra me dice a mí, que la gloria postrera será mayor que la primera. Quiera Dios que el espíritu de Caleb, que estuvo en él y que le permitió tomar y posesión de esa tierra, también hoy sea activado en ti, porque este es un día de activación, este es un día de cumplimiento. En el nombre de Jesús, yo hablo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu generación, que viene de parte de Dios la confirmación de esta palabra, que tú y tu descendencia poseerán los territorios, el destino que Dios escribió para ti. Pero que en el nombre de Jesús tú vas a sacar de tu boca toda palabra que no se alinee a lo que ya Dios declaró y estableció. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro para que todos los que están escuchando esta enseñanza, Espíritu Santo, que tú los llenes con ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de creer, Señor, de vivir con convicción y certeza. Que en el nombre de Cristo Jesús hablo sobre ti en este mes de abril, que puedas ver activadas en ti las promesas, lo que ya Dios anunció, y que recuerdes que mayor es el que está en ti, y que tomada de la mano de nuestro amado Dios podremos dar testimonios de que Dios no miente, de que Dios es veraz y que en Él todo es posible para su gloria. Amén y amén.